buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Estamos ya justo ya en la parte final de este simposio de modernidad y poscapitalismo, debate sobre la obra de Bolívar Echeverría, y creo que ha sido muy diverso, muy enriquecedor las discusiones, las ponencias, las pláticas. Pero por ahora vamos a terminar, así como abrimos muy bien, vamos a terminar también, a cerrar con broche de oro esta pequeña muestra de los alcances de la obra de Bolívar Echeverría. Bueno, sin más, entramos en materia presentando al primer ponente, que es el maestro, Gustavo Adrián Alvarado García, con una ponencia que ha intitulado La clausura de lo político, del fetichismo mercantil al fetichismo mercantil capitalista. Bueno, el maestro Gustavo se ha licenciado en filosofía y en la maestría, igual en filosofía política por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En la actualidad, su campo de investigación se centra en la filosofía política a la luz de las investigaciones que desarrolla de Marx y del marxismo latinoamericano, especialmente a partir de la obra, por supuesto, de Bolívar Echeverría. Sin más, pues agradecemos la presencia virtual y la presencia posterior de los que nos vayan a estar escuchando en la red. Agradecemos su presencia, sus participaciones, y le damos la palabra al maestro Gustavo Alvarado. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Memo, por la presentación. Bueno, sin más voy a comenzar para no alargar los tiempos. Como bien señalaba Memo, mi ponencia se titula La clausura de lo político, del fetichismo mercantil al fetichismo mercantil capitalista. Y bueno, comenzaré a dar lectura y ya habrá tiempo al final para pues plantear preguntas y dudas. El concepto de lo político de Bolívar Echeverría intenta captar el modo como una comunidad busca darse forma a sí misma, decidiendo expresamente la manera como se han de desplegar sus determinaciones. Así, al menos en un primer plano, es posible desligarlo, por ejemplo, de la noción de poder político y su ejercicio en tanto control y dominio de otros hombres. Para Bolívar Echeverría, el concepto de lo político refiere a la capacidad de una comunidad de totalizar, y cito, prácticamente su socialidad, el conjunto de las relaciones de trabajo y disfrute que interconectan y definen a los sujetos sociales dentro de una figura o de una identidad histórica determinada. Hasta aquí la cita de Echeverría. Así, el concepto de lo político se abre desde una concepción amplia de la sociedad donde, por ejemplo, las políticas pragmáticas realmente efectivizadas, las decisiones gubernamentales en todos los niveles, por ejemplo, serían solo un momento del despliegue generalizado de la socialidad humana en una comunidad, comprendida dicha socialidad como la totalidad de sus procesos productivos, circulatorios y consumtivos. De manera análoga, en lo político en la política, Echeverría define lo político como la capacidad de decidir, cito, sobre los asuntos de la vida en sociedad, de fundar y alterar la legalidad que rige la convivencia humana, de tener a la socialidad de la vida humana como una sustancia a la que se le puede dar forma. Cierro la cita. Así, Bolívar va a concebir el fenómeno de lo político desligado de su práctica concreta, de su política efectiva. Desde este enfoque, el análisis de lo político no debe entonces corresponder necesariamente a la manera como de hecho se ha desplegado históricamente la política burguesa partidista electoral, con todas sus matizaciones. Bajo la premisa de que lo real siempre puede ser pensado solo como posible, para Echeverría no existe impedimento alguno en pensar el concepto de lo político desligado de la política pragmática. En el discurso crítico de Marx, Echeverría comenta que la reproducción social de la riqueza, y cito, implica necesariamente la presencia efectiva de lo político en el sujeto,
La circulación de su riqueza no es más que el resultado que refleja la autodeterminación del sujeto social como proceso en el que se da a sí mismo una forma, armonizando para ello, de manera concreta, su producción y consumo. Hasta aquí la cita. De este modo, si la reproducción social material de una sociedad está determinada por sus procesos de producción, circulación y consumo, el análisis de dichos procesos y sus imbricaciones va a permitir, por un lado, comprender cómo tiene lugar la reproducción de una sociedad históricamente situada y, por otro lado, vislumbrar cuáles son las posibles figuras alternativas de concretizar lo político, aun cuando no coincida necesariamente con los modos hegemónicos como éstas se han llevado a la práctica a lo largo de la historia. Así pues, a este nivel de lo político, los nexos entre producción, circulación y consumo de la riqueza social no estarían dados a priori, sino que, al contrario, y justamente en esto recae la libertad del sujeto social, se encontrarían determinados por la voluntad expresa de dicho sujeto en la manera como éste decide autoconstituirse. Desde esa perspectiva, pues, la posibilidad de entender la esencia de lo político implica comprender las relaciones que se establecen entre las distintas etapas del proceso de reproducción social, no de manera inconexa, sino, al contrario, orgánicamente. En la introducción general a la crítica de la economía política, sostiene Marx lo siguiente, y cito: el resultado al que llegamos no es que la producción, la distribución, el intercambio y el consumo sean idénticos, sino que constituyen las articulaciones de una totalidad, diferencias dentro de una unidad. Hasta aquí la cita. La totalidad se podría agregar como se despliega la figura completa de la reproducción social. Solo en ese sentido puede entenderse la idea de Marx de producción en general, no como producción general, ¿no? De un sector productivo en específico, sino como la totalidad de la producción social, en cuyo seno acontecen las diversas producciones particulares, la agricultura, la ganadería, etc. De igual manera, Echeverría retoma este pasaje de Marx para sostener el carácter transhistórico de la producción en general. Y cito Echeverría: el concepto de producción en general que Marx emplea en su crítica de la economía política implica la idea de que la misma, ampliada hasta sus propios límites, posee una estructura esencial transhistórica. Cada una de las formas en las que se ha actualizado esa estructura constituye la identidad o figura concreta de una sociedad. Así, para Bolívar Echeverría, la enajenación de lo político va a hacer referencia, de acuerdo con lo antes dicho, a la imposibilidad de llevarse a cabo una práctica política que tenga como fundamento la voluntad de la comunidad o sujeto social de constituirse de cierta manera, de acuerdo a sus propios designios, en tanto que un sujeto ajeno ha usurpado dicha posibilidad y la ha ejercido con otros propósitos. Ahora bien, en la historia de la humanidad, han sido diversas las circunstancias por las cuales se ha tenido que enajenar la vida política, en el sentido estudiado, cediendo a alguien más su dirección, y cito: el ejercicio propio de la capacidad política ha debido darse siempre negativamente, con sacrificio de la vida física, como transgresión y reto, como rebeldía frente a conglomerados de poder extrapolíticos, económicos, religiosos, etcétera, que se establecen sobre ella. Hasta aquí Echeverría. Si esta perspectiva es cierta, habrá que decir que, desde hace ya varios siglos, en la mayoría de las latitudes del globo, la enajenación de lo político no está dada por poderes extrapolíticos religiosos, sino por la lógica que determina la forma como se produce, circula y consume la riqueza en el seno de las sociedades modernas, a saber, la lógica de la valorización del valor. Ahora bien, por otro lado, para acercarse al concepto de fetichismo mercantil es necesario partir de la idea de que los productores privados de mercancías son, a pesar de la aparente contradicción, productores sociales. Pues, siguiendo la idea de Marx que retomará Stefan Gandler, para lograr el intercambio de sus mercancías, su producción se debe de ajustar al tiempo de trabajo socialmente necesario en un momento histórico determinado. No obstante, esos productores sociales se encuentran, de facto, inmersos en una socialidad truncada, mutilada, puesto que la misma se halla determinada, como veremos, no por ellos mismos, sino por los objetos que estos han producido.
En este sentido, pues, se hace necesaria la presencia de un poder ajeno, independiente, que, al igual que los fetiches arcaicos, abra la posibilidad de realizar intercambios entre objetos de distintos órdenes. Y cito Echeverría: la mercancía es un fetiche moderno porque, además de conectar entre sí las dos fases de la reproducción de la riqueza social, la producción o trabajo y el consumo o disfrute, cumple la función, para ella sobrenatural, de resocializar o de conectar entre sí a quienes reproducen, en términos privados, esa riqueza. El análisis de Marx en relación al intercambio de mercancías, en tanto condición de posibilidad de la socialidad de los productores privados, se puede rastrear muchos años antes de la publicación de su obra culmen. Apenas hacia el año de 1844, esto es, 28 años antes de la segunda edición del Capital, donde aparece por primera vez el apartado El fetichismo de la mercancía y su secreto, ya se puede entrever la importancia que tiene para el filósofo alemán entender cómo se presenta el tráfico mercantil entre productores privados y la forma en que, a raíz de tal intercambio, los productos desplazan a los productores, al tener el rol protagónico en el momento crítico del cambio. Cito a Marx. Así pues, el cambio se hace necesariamente de ambas partes por medio del objeto de la producción mutua y de la mutua posesión. La relación ideal con los objetos mutuos de nuestra producción es, ciertamente, nuestras mutuas necesidades. Pero la relación real, la que en realidad se establece, la verdadera relación que se pone en práctica, es solamente la mutua posesión exclusiva de la producción mutua. Lo que da para mí un valor, una dignidad, un efecto a la necesidad que tú sientes por mi cosa, solo este objeto, el equivalente del mío. Nuestro producto mutuo es, por tanto, el medio, el mediador, el instrumento, el poder reconocido de nuestras mutuas necesidades, la una con respecto a la otra. Pero el medio es el verdadero poder sobre un objeto. De ahí que veamos mutuamente nuestro producto como el poder de cada cual sobre el otro y sobre sí mismo. Es decir, que nuestro propio producto se resbala contra nosotros. Parecía nuestra propiedad, pero en realidad somos nosotros propiedad suya. El único lenguaje inteligible que hablamos entre nosotros son nuestros objetos, en su relación mutua. Hasta aquí la cita. Este diálogo entre objetos se va a cifrar precisamente bajo el código del fetiche mercantil, el cual surge, según Marx, de la forma de valor, al momento de equiparar dos mercancías cualesquiera. En esta confrontación, una de las dos mercancías va necesariamente a asumir la forma relativa, mientras que la otra, por el contrario, asumirá la forma equivalente. Ahora bien, esta homologación solo puede llevarse a cabo si ambas mercancías contienen un elemento común, a saber, trabajo general humano. De ahí que, para rastrear el origen del fetichismo mercantil, sea necesario remontarse a las sociedades cuyos productos contienen trabajo humano abstracto, los cuales, aun siendo diferentes unos de otros en cuanto a trabajos concretos, el trabajo del ebanista, el del sastre, etc., son susceptibles de ser comparados entre sí con total precisión de acuerdo con el tiempo de trabajo socialmente determinado que cada uno de ellos necesita para su realización. Será justamente esta posibilidad la que abra la puerta a la producción generalizada de mercancías en las sociedades modernas. De este modo, pues, en determinadas condiciones sociohistóricas, los productos del trabajo de los productores privados, ya en su despliegue propiamente mercantil, parecen adquirir características que no corresponden con su naturaleza corpórea, material. Y no solo eso, además prefiguran y enrarecen las relaciones entre los productores mismos y su trabajo. La forma mercantil que adoptan los productos privados acarrea consigo su respectiva fetichización debido a que estos últimos manifiestan, según Marx, atributos propios no del mundo de las cosas, sino del mundo de las personas. Estos objetos se nos ponen de manifiesto no solo con las características sensibles de cualquier cuerpo, sino que, además, siguiendo a Echeverría, revelan una característica que parecería en principio ser exclusiva de los seres humanos, a saber, la socialidad. En el modo de reproducción de la sociedad productora de mercancías, los productores se relacionan entre ellos exclusivamente en la esfera de la circulación, nunca en el de la producción. De ahí el nombre de productores privados, los cuales crean, por ello, productos privados.
En un marco como este, los productores de mercancías no deliberan entre ellos qué, cómo y cuánto producir, sino que su producción está determinada a priori, desde antes de realizarse, y tiene como objetivo último la creación de mercancías que sean susceptibles de ser intercambiables por otros. En ese sentido, es que hay que entender, a mi parecer, la idea de Marx expuesta en el capítulo primero del Capital. Esto es que la relación entre los productores y el trabajo global se da como una relación social entre los objetos, existente al margen de los productores. Aun cuando las mercancías son creadas por los propietarios privados para, idealmente, ser consumidas por otros propietarios privados, lo que motiva en el fondo su producción es, en un primer momento, el poder ser intercambiadas y no, como podría pensarse en un primer momento, la posibilidad de satisfacer las necesidades concretas de este o aquel individuo en particular. Así, el fetichismo de la mercancía se renueva y se rehace en cada intercambio mercantil, hasta el punto de parecer algo dado de antemano, como si los productos del trabajo humano tuvieran sin más propiedades naturales sociales. Y con ello, al convertirse paulatinamente en la forma social hegemónica, se presenta cada vez en mayor medida inaprensible al entendimiento inmediato. Y cito a Marx: como la forma de mercancía es la más general y la menos evolucionada de la producción burguesa, todavía parece relativamente fácil penetrarla revelando su carácter de fetiche. Pero en las formas más concretas se desvanece hasta esa apariencia de sencillez. Hasta aquí la cita. Por ello, para develar el carácter histórico y por lo tanto no necesario de la forma mercancía, Marx va a revisar atentamente otras formas que han adoptado y que podrían adoptar en un futuro, por ejemplo, en una asociación de hombres libres, los productos del trabajo bajo organizaciones sociales distintas a la capitalista, donde no se ha presentado la forma mercantil o, en su defecto, su desarrollo será realizado solo de forma muy tenue. Por otro lado, el análisis de Marx sobre fetichismo mercantil presupone la existencia de una sociedad donde la forma mercantil sea el medio principal como se efectúa el intercambio de la riqueza entre los miembros de la misma. Si bien el modo de producción capitalista presupone históricamente al modo de producción y circulación mercantil, la sociedad donde se presenta el fetichismo mercantil de manera más acabada en la historia de la humanidad es la sociedad capitalista. En un primer momento, en la sociedad mercantil, va a ser gracias al azar, por milagro, que tienen lugar las relaciones entre los propietarios privados a través del intercambio de sus mercancías. Sin embargo, esa consideración está hecha todavía al margen de las implicaciones que acarrea consigo la reproducción social específicamente capitalista. En esta última, no será ya el azar quien va a determinar la realización de los intercambios, sino una propensión general a privilegiar, por encima de cualquier otra finalidad, la búsqueda por incrementar el valor. De esta suerte, el fetichismo mercantil capitalista se presenta cuando el intercambio de mercancías entre productores privados al que acabamos de hacer alusión se subordina ya no al azar o al mero impulso individual de intentar efectivizar cierto intercambio mercantil, sino a un objetivo específico, situado más allá de la producción, del intercambio y del consumo. El carácter fetichista de la forma mercantil capitalista radica en el hecho de que la forma que asume la sociedad de los productores privados responde, en última instancia, a la lógica de la valorización de valor. La dinámica que el fetiche del capital impone a la sociedad en su conjunto, en tanto búsqueda perenne por incrementar el valor, establece una tendencia unívoca, una configuración determinada que permite hacer inteligible en términos generales el entramado social atravesado por la lógica del capital. No hay que olvidar en este sentido que el objetivo de Marx al escribir El Capital era precisamente, y cito, sacar a la luz la ley económica que rige el movimiento de la sociedad moderna. Cierro cita. Para Bolívar Echeverría, por su parte, el fetichismo mercantil y el fetichismo mercantil capitalista se presentan como dos formas analíticamente independientes pero históricamente complementarias, donde la segunda subsume y deforma a la primera, sin llegar ni mucho menos a suprimirla. Por una parte, la forma mercantil, al estar cada vez más diseminada en la sociedad, excluye formas productivas consultivas distintas a la forma capitalista. Por otra parte, el modo capitalista de producción de la sociedad establece la estructura mercantil como el mecanismo privilegiado de intercambio de la riqueza entre los propietarios privados, de acuerdo a Bolívar Echeverría.
En la presentación al texto Estado autoritario de Horkheimer, Echeverría reformula esta última idea al señalar que la estructura mercantil no solo es apropiada por la forma mercantil capitalista, sino que incluso es alterada y transgredida por ella autoritariamente. Cito a Echeverría. El capitalismo, en efecto, que desde antiguo se había servido del mercado respetuosamente, pasa en la modernidad a utilizarlo de manera autoritaria, en lugar de entrar en la esfera de la circulación mercantil y aprovecharla para cumplir con su fórmula general, dinero, mercancía, dinero incrementado, comprar barato para vender caro, dejándole estar con su legalidad autónoma. El capitalismo pasa ahora a utilizarla plenamente y a imponerle su necesidad particular, la de la acumulación a toda costa, como si fuera una ley general de ella misma. Esta hibris o desmesura capitalista impulsa al principio de lo mercantil a mercantificar hasta lo inmercantificable y asegurar su eficiencia mediante recursos que la contradicen esencialmente. Tanto el fetichismo mercantil como el mercantil capitalista se presentan, pues, como dos formas simbióticas que orientan, aunque mermada y deficientemente, la producción, la distribución y el consumo de los diversos valores de uso a través de las mercancías, al tiempo que impulsan el dispositivo capitalista, su compulsión hacia el incremento del valor como la forma hegemónica a través de la cual se realiza el entramado social entre los productores privados. De ahí que se entienda perfectamente el veredicto del filósofo ecuatoriano respecto al grado de determinación del fetiche capitalista en torno a la estructuración y reproducción de las sociedades modernas. Y cito a Echeverría: nada se produce, nada se consume, ningún valor de uso puede realizarse en la vida práctica de la sociedad capitalista si no se encuentra en función del soporte o vehículo de la valorización del valor de la acumulación del capital. Hasta aquí Gustavo. Echeverría. Gus, perdón, Sí. si puedes ir concluyendo, por favor. Sí, sí, Disculpa justo que ahí. te interrumpa. Sí, no, ya es 2 minutos. Bien. Sí, justo. Para concluir mi participación, quisiera sostener que la potencia del discurso crítico de Marx y Echeverría radica, entre otras cosas, sino en mostrar, en caso de que las hubiera, salidas nítidas a las crisis polifacéticas de nuestro tiempo, si en señalar aquellas puertas que no deben ser de nuevo tocadas con la esperanza de hallar luz salvadora donde no hay más que oscuridad manifiesta. Por ejemplo, al reflexionar de estas categorías acerca del Estado capitalista moderno, se debe siempre asumir que dicho gobierno, directo o indirectamente, promueve un tipo de reproducción social en específico. Y dado que el tipo de reproducción actual es uno que necesariamente tiende, como ya señalaba Marx al final del primer tomo del Capital, a ampliar la desigualdad económica entre la población, el gobierno en turno debe aceptar y promover la propagación de tal desigualdad. De este modo, el dispositivo democrático con toda su parafernalia tiene que ser pensado mínimamente como la forma más acabada y segura que el sujeto sustitutivo se ha dado a sí mismo a través del fetiche mercantil y del mercantil capitalista para mantener y reproducir su incesante valorización bajo el esquema estatal nacional. Lector atento de Hegel, y con esto concluyo, Marx señala en su célebre El 18 Brumario de Luis Bonaparte que la historia tiende a repetirse, primero como tragedia y luego como farsa. Intentar de nuevo la opción democrática partidista como la forma ejemplar de salir de la catástrofe capitalista en la que nos hallamos conduce, sin más, a atizar el fuego que convierte tal augurio en una realidad. Sería todo. Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos al maestro Gustavo Alvarado su participación. Le recordamos al respetable público que nos ve vía Facebook, pueden ir, ¿verdad?, participando, formulando algunas preguntas. Bueno, damos paso a presentar a nuestro siguiente ponente, quien por cierto ocupa un lugar importante en la organización de este congreso. Es Aureliano Ortega Esquivel, a quien saludamos y agradecemos su presencia en este simposio. Bueno, él es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, actualmente desde hace ya algunos años es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato. Como pueden saber, es fundador y coordinador de algunos seminarios y centros de estudio, como desde el 2004 el Seminario de Filosofía de la Historia y Pensamiento Iberoamericano,
y más recientemente en el 2014 participa como fundador en la cátedra José Revueltas de Filosofía y Literatura. Tiene numerosos escritos, tanto artículos como publicaciones de libros muy importantes en líneas que van tanto de la reflexión filosófica de la actualidad mexicana o de las actualidades mexicanas, así como investigaciones sobre filosofía mexicana, desarrollos importantes sobre marxismo y marxismo crítico. Recordemos su publicación sobre el pensamiento filosófico de José Revueltas, que me parece, si no me equivoco, sale publicado en el 2016, Los usos de la dialéctica, un trabajo en conjunto. Dentro de sus últimas publicaciones ha realizado por la Universidad de Guanajuato el título Filosofía Mexicana, una serie de ensayos, artículos de reflexión al respecto de la filosofía mexicana. Dentro de este proyecto de teoría crítica en México ha publicado ensayos sobre marxismo crítico en México, Revuelta, Sánchez Vázquez y Echeverría. Bueno, actualmente acaba de publicar un libro como coordinador y participante también sobre reflexión de la historia y de la actualidad en México. Bueno, sin más, dejamos la palabra a Aureliano Ortega. Gracias, Guillermo, por la presentación. Gracias a la invitación de Carlos a participar en su movido y divertido coloquio, simposio en este 20 Congreso, ¿no? Bueno, el trabajo que voy a leer es muy corto. Se llama Bolívar Echeverría como marxista. Lo escribí para cuando nos pidieron que lo escribiéramos, es decir, hace un año y algunos meses, y obviamente han cambiado cosas y han cambiado cosas también al interior de lo que uno piensa, pero en general podrías seguir suscribiendo lo que digo aquí, aunque bueno, con algunos señalamientos que haré o no haré, dependiendo de las circunstancias. Entre lo nuevo le agregué dos epígrafes de Bolívar Echeverría que provienen de un mismo trabajo, pero que se me hace un trabajo muy sintomático que se llama Sartre a lo lejos. Aparece en el último libro, Modernidad y Blanquitud, y me parecen sintomáticos porque se están refiriendo a Sartre, pero yo creo que hoy los podríamos leer refiriéndose al propio Bolívar Echeverría. Bueno, los voy a leer. Se vivía entonces como si fuera un comienzo, lo que en verdad, ahora lo sabemos, era el episodio final de esa época a la que George Lucas llamó la época de la actualidad de la revolución. Es el primero. Y el segundo, se trata de un marxismo que quedó para el futuro. Esta figura le gustaba a Echeverría. También en el trabajo sobre las tesis dice, lo que está planteando Marx es un trabajo por hacer. Y a veces perdemos de vista justamente eso, que el marxismo, o lo que podemos llamar marxismo, es un borrador. Es todavía en muchos sentidos un trabajo por hacer. Bueno, creo que siempre es un trabajo por hacer. Bien, leo ahora. Hubo un tiempo en el que ser o declararse marxista representaba en el orden teórico, pero sobre todo en el tráfago de la militancia y de la lucha política de clase, algo más o mucho más que una simple nota de cortesía sobre la posición de discurso con la que aquel que la profería se presentaba en sociedad. O, como es ahora, en la que el autor de moda o el scholar anuncia el tipo de producto teórico que arroja al mercado de las ideas, al juego de la competencia mercantil. En este tiempo no podía ser así.
porque ser marxista significaba afirmar con la rotundidad que el caso ameritaba de qué lado se había elegido estar en el choque histórico de clases que enfrentaba a la burguesía y al proletariado en una lucha sin concesiones, tanto que ahí en donde el tono llegó a su máximo nivel, una u otra clase no dudaron un segundo en que su enfrentamiento sería a muerte. Piénsese en el comunismo de guerra que impuso Trotsky durante los años más duros de la guerra civil en la Unión Soviética, o con el signo contrario, el baño de sangre en el que la Primera República de Weimar convirtió la represión en contra del proletariado comunista. En ese entonces, ser o no ser marxista no era una trivialidad, pero serlo significaba algo más que suscribir las propuestas políticas de los comunistas o aplaudir el arribo de los bolcheviques rusos al poder. Como en su momento trataron de mostrarlo el propio Lukács o Karl Korsch, quienes provenían de un sector de la sociedad privilegiado y acudieron a la universidad, pero asimismo militaron en las filas de organizaciones revolucionarias de inequívoco signo comunista del lado del proletariado, ser marxista, es decir, definir con claridad desde dónde se decían las cosas y hacia dónde se quería llegar con ello en el horizonte de la lucha de clases, significaba contraer compromisos de orden teórico que rebasaban ostensiblemente el plano de las declaraciones. Cuidar al extremo la ortodoxia en el método, como apuntaba Lukács, o cumplir con la condición de ser crítico, específico y revolucionario en el caso de Korsch, dando por descontado que tanto la ortodoxia como la crítica revolucionaria contaban como fundamento teórico y como herramienta metodológica precisa con el discurso crítico de Marx. Las derrotas militares y las políticas que sufrió el proletariado internacional a lo largo de los 20 años posteriores a la Revolución de Octubre, la crisis económica de 1929, el New Deal, la Guerra Mundial de 39 a 45, aplazaron sine die las expectativas revolucionarias en las que Marx había cifrado su obra teórica. Asimismo, la larga noche del estalinismo y el delirio del socialismo real terminaron por entrampar las cosas, pero no quitaron un solo ladrillo comprensivo a ninguno de los momentos en los que Lenin había codificado el proceso de las revoluciones, su necesidad, su posibilidad y su actualidad, quedando en pie hasta nuestros días el hecho de su necesidad. Entre el pensamiento de Marx y la revolución se abrió una síncope, pero no se produjo en forma alguna un rompimiento. Este movimiento teórico que Perry Anderson estudió a fondo bajo el nombre común de marxismo occidental, justamente como el alargamiento de una nota que liga un tiempo débil con un tiempo fuerte, como en el jazz, pero sin perder un gramo de intensidad, siguió ligando a Marx con la revolución. El jazz llegó a su clímax del virtuosismo interpretativo de la mano de la síncopa, pero también de otras manías. En el transcurso de los años de posguerra, es posible afirmar que lo mismo pudo haber sucedido con el marxismo, aunque apuntando que se trataba ahora de un marxismo que, ante un estadio de la lucha de clases que quizás había perdido parte de su dramatismo, no había perdido su intensidad, pero ya quizás no le era preciso subrayar su nombre. Tenemos para ilustrarlo el caso de la teoría crítica, que en Benjamin, y no se diga en Adorno, lleva ciertas manías teóricas, materialistas y dialécticas al plano de la excelsitud, sin necesidad de vocear a cada paso, soy marxista. Es con este tipo de marxismo, manierista, barroco, me pregunto, con el que se encuentra Bolívar cuando ya en Alemania, a donde había ido a estudiar a Heidegger, decide fincar su quehacer teórico y político del lado del proletariado y la revolución. Quehaceres para los que no batalla buscando nombre. Desde el principio sabe que se llaman uno y otro marxismo y comunismo, pero no contento y queriendo mostrar con más contundencia el carácter tanto de su decisión teórica y política como de lo que busca a través de ella, lo va a llamar discurso teórico comunista. Abro un paréntesis irónico.
Ah, cierto, dirán años más tarde algunos de sus excompañeros de ruta. Echeverría tiene un pasado revolucionario, comunista, por cierto, y desde luego marxista, pero murió hace ya varios años, ¿no? O bien, ¿alguna vez fue marxista? Lo es ahora, lo es a la hora de textos como la definición de la cultura, en donde Marx aparece casi de relleno. ¿Qué tiene de marxismo militante? ¿Qué tienen de marxismo militante las sofisticadas y exquisitas teorías del etos histórico, del barroco o de la blanquitud? Preguntan algunos de sus críticos contemporáneos. Y es justo decir, con cierta impaciencia, que bien podría responderse nada, déjenlo así. Echeverría es parte de esa generación de intelectuales casi puros que se lo creyó todo hasta que Heidegger y Deleuze, qué paradoja, lo despertaron de su sueño dogmático. Perdón por este exabrupto, pero no puedo dejar de pensar en Bartra o en Juanes. En estas condiciones, seguir preguntando por el marxismo de Echeverría es objeto de una elección. Dejar pasar, dejar hacer a gente como Juanes y en consecuencia leer y estudiar cómodamente Echeverría como si se tratara de otro crítico de la cultura que podía haber dicho lo mismísimo que dice Deleuze y pensar que también que la cultura es un cuerpo sin órganos, que no se aviene a estridencias como la de modé lucha de clases y que pues más vale dejar las cosas como están. Bueno, no vamos a elegir este camino, obviamente, aunque tampoco nos vamos a afanar por demostrar que Echeverría es tan marxista como el primero. Más bien vamos a dejar correr, al hilo de la exposición de algunas ideas de Echeverría, la especie de que, por ejemplo, un enclave estratégico para las luchas de clases del proletariado y de la apuesta anticapitalista, como puede serlo la tensión económica e histórica entre valor de uso y valor de cambio, requiere como herramienta comprensiva tanto lo que la semiótica como la dialéctica puedan aportar, pero en el entendido de que la teoría sobre la que se efectúa su desmonte crítico se nutre fundamentalmente de algo que Echeverría repite muchas veces, la crítica de la economía política elaborada por Karl Marx. ¿Sí? La propuesta consiste, pues, en leer y estudiar a Echeverría tal y como Marx leyó a los economistas clásicos, es decir, críticamente. ¿Qué significa eso? Por una parte, renunciar a explicar los conceptos echeverrianos unos a través de otros, como si estos fueran invariantes y como si su valor no respondiera a las transformaciones históricas de una sociedad que se asienta sobre el hecho de su desgarramiento. Y más bien, asumir radicalmente que aquello a lo que finalmente puede referirse cualquier concepto verdaderamente crítico es justamente lo que se revela a través del carácter y de los desenlaces explícitos e implícitos de esas transformaciones. A este ejercicio podemos entenderlo como la cara materialista del asunto, porque las ideas, diría Benjamin, no se exponen a sí mismas, sino única y exclusivamente en la ordenación de los elementos cósicos que se dan en el concepto. Por otra parte, asumir radicalmente que para el marxismo de Echeverría no es concebible un método separado de su objeto, y que todo obstáculo que encuentra su intención crítica frente al objeto que se ha propuesto esclarecer, el hecho capitalista, no es más que una de las manifestaciones de la impronta del desgarramiento que atraviesa la constitución y la vida de ese objeto. Podemos llamarla a esta parte dialéctica del discurso crítico. Finalmente, asumir que todo a lo que puedan referirse los conceptos con los que criticamos al capitalismo no es ni una idea ni un en sí, sino lo que de concreción histórica los preña. Pero con ello solo tenemos contemplado el emplazamiento teórico desde donde es posible, como una tarea por hacer, desplantar el discurso teórico marxista en su versión echeverriana. En un segundo momento, que solamente es segundo en el orden de la exposición
pero que no puede concebirse sino como expresión actuante y contemporánea del primero, toda esa maquinaria materialista, histórica y dialéctica que inobjetablemente exhibe Echeverría, aún en sus fragmentos más exquisitos, tendría que probar su fuerza y su terrenalidad en el horizonte de la praxis, pero no de cualquier praxis, sino de la praxis revolucionaria. Es aquí en donde el marxismo de Echeverría revela su especificidad y de alguna forma se convierte en su tiempo atrapado en pensamientos críticos, ya que desde hace muchos años la revolución, siendo inobjetablemente necesaria, quizás no sea posible y mucho menos actual. Es preciso reconsiderar el tema desde otra perspectiva. Entender el ejercicio de la crítica como la única praxis revolucionaria que es posible en el tiempo de la no actualidad de la revolución, es decir, como un alargamiento sincopado del momento teórico del que hablaba el mismo Echeverría en su trabajo sobre las tesis sobre Feuerbach. De esta forma, como el adorno sobre todo, la ausencia de Marx no es sino aparente, porque los rastros y registros de la crítica histórica, materialista y dialéctica están inobjetablemente ahí. O digan, ¿de qué otra manera, si no es sobre la crítica marxista del hecho capitalista, podrían esclarecerse las determinantes culturales del tan sofisticado como el elusivo etos barroco? Es todo. Bien, muy bien. Aureliano, muchas gracias por tu participación. Bueno, paso ahora a presentar al tercer ponente, que es un poco el impulsor y organizador intelectual de este coloquio, el doctor Carlos Oliva Mendoza. El doctor hizo licenciatura y doctorado en filosofía por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha hecho algunas estancias en el extranjero, en Inglaterra. Igualmente es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene algunos numerosos artículos también publicados, trabajos de investigación, dirección de proyectos. Y bueno, sus líneas de investigación igualmente lo podemos encontrar de manera importante en discusiones críticas sobre filosofía mexicana, de manera a veces muy crítica o digamos muy incluso socarrona en el buen sentido. No sé si se lo aprendió a Aureliano o a Aureliano a Carlos, ¿no? Pero comparten ahí cierto filo crítico. Dentro de sus últimas publicaciones se encuentra Semiótica y Capitalismo, una serie de ensayos acerca de la obra de Bolívar Echeverría. También por parte de la Universidad de Guanajuato ha publicado Espacio y Capital, un desarrollo interesante, una relectura sobre el pensamiento de Marx y de Bolívar Echeverría, como, bueno, la coordinación de algunos otros libros, ¿no?, que hemos estado presentando en el coloquio. Bueno, sin más, igualmente paso a otorgar el espacio para la palabra a Carlos Oliva. Gracias, Memo. Hola, muy buenas tardes. Quiero agradecerle mucho a Aureliano, que me ha antecedido con esa brillante ponencia, y a Gustavo. Y quiero aprovechar para agradecerle otra vez a la Asociación Filosófica de México, pues por alojar este coloquio, y especialmente a Omar, a Memo y a Andrea, que realmente son los que organizaron el coloquio, dictaminaron, se comunicaron, ¿no?
como yo soy el miembro oficial de la asociación, pues soy el que me llevo los créditos, ¿no? Pero esta es la verdad. Bueno, yo voy a presentar un trabajo que también, como gran parte de todo lo que se ha presentado aquí, es un material que se hizo hace más de un año para el libro que compilamos para rememorar la obra de Echeverría a 10 años de muerto. Es un texto de 20 cuartillas, entonces obviamente no lo voy a leer. Lo he colocado ahí por si a alguien le interesa seguirlo con más detalle. Ahí está, en una página de la Facultad de Filosofía y Letras. En ese texto hay un argumento importante sobre Marx para el trabajo y un argumento detallado sobre lo que Bolívar llamaba la ley formal del barroco y la donación de forma en el barroco. Entonces, eso lo voy a saltar, pero está ahí y hay una serie de referencias específicas. Y lo que voy a hacer para tratar de que no me coma el tiempo es algo, pues, muy antipedagógico. Voy a pasar unos esquemas y prácticamente voy a leerlo para detenerme solo en algunas cosas, porque de otra manera creo que no alcanzaría un poco a plantear la idea que quiero hacer, ¿no? Entonces voy a intentar compartir pantalla para proyectar esto. Bueno, espero nada más que la anfitriona o el anfitrión me dejen, ¿no?, hacerlo. Bueno, en lo que sucede, pues voy a trabajar un poco sobre la tesis que ya han esbozado aquí otras participantes y otros participantes sobre la tesis de la relación entre teoría crítica, marxismo y barroco. Un poco la hipótesis que me anima es la idea de que hay importantes posibilidades de armar un discurso crítico y una lectura importante del marxismo desde el barroco, y especialmente desde el barroco que se desarrolla en el siglo XVI y XVII en América, ¿no? No solo en América Latina, sino en general en América. Entonces, bueno, ese es el contexto general. Ya puedo compartir pantalla. Ahí está, imagino que la están viendo. Entonces, bueno, insisto, lo que voy a hacer es básicamente leer lo que dice ahí, detenerme al final en algunos puntos, ¿no? Miren, en 1998 se publica ese libro, La modernidad y lo barroco. Desde mi punto de vista, ese libro es una serie de ensayos sobre las formas mercantiles, las formas sacras y las formas estéticas de la temprana modernidad americana, ¿sí? Yo creo que hay 6 poderosas tesis que recorren ese libro. Esta es una hipótesis, seguramente hay más, ¿no? Seguramente algunas pueden sintetizarse, pero yo diría que ahí está desplegada plenamente su teoría del cuádrupletos de la modernidad. En ese texto se trabaja una y otra vez el papel protagónico de los pueblos indígenas en la configuración de una modernidad específica. Se trabaja el rol de la Compañía de Jesús en la temprana modernidad americana. Hay como trasfondo una teoría del arte barroco y del arte renacentista. Algo que es muy importante, se ve cómo está operando el marxismo como fuente para explicar de una manera muy importante, apoteótica, los valores de uso en una maniera o manera barroca que está resistiendo al hecho capitalista. En ese momento histórico, los valores de uso tienen como fin resistir al hecho capitalista. Y de trasfondo, en ese texto, aunque hay un texto en el libro dedicado específicamente a eso, hay una formulación de una filosofía barroca. Yo diría que los temas de ese libro circundan y apoyan una idea central, ¿no? La existencia del etos barroco, con todas sus contradicciones,
sería el índice para pensar una modernidad alternativa al capitalismo, ¿sí? Esto es, no serían las otras épocas históricas, sino en este momento el índice de las alternativas al capitalismo estaría en el estudio de ese momento histórico. Ahora, ¿qué es la modernidad y el capitalismo? ¿No? La modernidad desde la perspectiva de Echeverría, y esto pues lo deja muy claro, las citas en el texto están referidas, es un proyecto ambivalente y abierto. Entonces es un proyecto no inconcluso, como diría por ejemplo Habermas, y no es un proyecto cerrado, ¿no? Es un proyecto que sigue estando abierto y es ambivalente. Ahora, la base de su definición de modernidad, que es una definición histórica y antropológica, es la constante superación desde la tecnología de la escasez relativa, ¿sí? Esto es el punto genético de la modernidad, implicaría que hay un despliegue técnico en diversos grados que posibilitaría estar fuera de la escasez de todo tipo frente al mundo natural, ¿sí? Esto es, no está justificado niveles de alfabetismo, niveles de insalubridad, niveles de muertes por enfermedades curables, de hambre, de pobreza, no está justificado con las capacidades técnicas que se tienen en el mundo, ¿sí? A partir de esto, Echeverría lanza una de sus tesis más problemáticas para el latinoamericanismo, ¿no? Bolívar claramente señala que la modernidad se gesta en Europa entre los siglos X y XIII, ¿sí? Y hay algo que está señalado en la modernidad de lo barroco. La modernidad no tiene intrínsecamente un carácter moral, ¿no? Ni siquiera el hecho cristiano o católico alcanza a tener la fuerza para definir lo que sería el bien y el mal en la vida europea o posteriormente en el mundo. Esto es, la modernidad ya es una forma que reconstruye solo artificialmente sus formas de moralidad. No tiene posibilidades ontológicas de recrear una ética, ¿sí? Ahora, esta modernidad gestada en la Europa medieval se convierte en un proyecto universal de carácter capitalista con la conquista de América, ¿sí? En palabras de Echeverría, con la conquista de América se da el triunfo de la modernidad capitalista como esquema civilizatorio universal. Es una tesis muy, muy importante en la obra de Echeverría, ¿sí? Esto es, el hecho capitalista se universaliza con la conquista, ¿no? Con la conquista. Y yo creo que a partir de ahí hay que reconstruir esta idea del genocidio permanente en el que se desenvuelve la modernidad, ¿no? Con la conquista y el genocidio que acontece en el continente americano, primus inter pares, se expande el proyecto mercantil de la modernidad. Esto es, lo que lanza el proyecto mercantil de la modernidad es propiamente el genocidio desarrollado en América, ¿sí? A partir del siglo XVI, el mercantilismo se convierte en un proyecto universal y ahí logra cimentar una moral artificial de tipo racial, bélica, patriarcal y siempre proyectivamente industrial, ¿sí? Ahí están las simientes de esto, ¿no? Y esta composición nórdica es lo que constituye la blanquitud, ¿no? Un hecho mercantil capitalista que se metamorfosea constantemente como racismo blanco, supremacista, de carácter comercial, industrial, crediticio, ¿sí? La vida tecnológica y mercantil moderna, desde su metamorfosis capitalista en la conquista y el genocidio americano, sería una vez y otra subsumida por el proyecto del capital, ¿sí? Esto se repite como un bucle. Lo que sucedió con el mercantilismo simple en la conquista de América se repite como un bucle durante 5 siglos, ¿sí? Y dice Echeverría, ¿no? La primera tarea que cumple la economía capitalista es la de producir la condición de existencia de su propia forma, construir y reconstruir incesantemente la escasez artificial, ¿sí? Ese es el centro del proyecto capitalista. No permitir que el mercantilismo simple se expanda, sino siempre desarrollar una forma de acumulación y de escasez artificial, ¿sí? ¿En qué consistiría la modernidad, no? Yo quisiera proponer otra propuesta, una ampliación de lo que dice
Echeverría. La modernidad consistiría en un intercambio mercantil simple y semiótico de identidades. El intercambio moderno se configura a través de la producción y circulación de mercancías y es un intercambio de identidades sociales transnaturales, transteológicas y post-eclesiales, ¿sí? Ese sería el núcleo de la modernidad, un intercambio entre mercancías, pero no un intercambio mercantil capitalista. O sea, ahí estaría la posibilidad de pensar en otra modernidad, ¿no? Entonces, el punto central de este trabajo es dilucidar si en este intercambio mercantil simple y su performance semiótica hay espacios alternativos al hecho capitalista, ¿no? Si en las ruinas del capitalismo mercantil, para decirlo en otras palabras, hay posibilidades de detener el intercambio mercantil ya capitalizado. Esto es un intercambio ya dirigido hacia la autonomía del dinero capital y la mercancía capital que se reproduce a través de la generación de plusvalor sin mediación alguna. Ahora, ¿cuáles serían estos tres escenarios, ¿no? El primer escenario sería regresar a las formas básicas del capital, ¿no? El intercambio de trueque, ¿no? Los esquemas básicos giran en torno a la forma mercantil simple, aquella que es intercambio mercancía por mercancía, ¿no? Lo que hacemos en este ensayo es aplazar o desplazar el equivalente dinerario, ¿no? Este intercambio está siempre presente en nuestra socialidad cotidiana, o sea, no es algo que nos sea ajeno. En nuestra socialidad cotidiana, ritual, familiar, sentimental, siempre hay intercambios MM, donde no está mediando el dinero. Y cada vez que eso sucede, se detiene el dinero capital, ¿sí? Ahora es imposible que este intercambio elimine el crédito. Cuando yo intercambio una mercancía, la mercancía ya contiene la potencia del dinero y ya le doy fe, crédito en el cambio. Entonces, MM siempre va a tener un desplazamiento hacia el fetiche capitalista. Pero eso no impide que haya una serie de acciones reflexivas y espontáneas para que sigamos trabajando en los intercambios MM y deteniendo al dinero, ¿sí? El segundo escenario sería la reconfiguración de nuestra relación política con los seres animales, minerales y vegetales, ¿no? Y este segundo teatro o representación constantemente reprime y detiene la implosión y genera un dispositivo que está centrado en la extracción del valor y la devastación de la naturaleza. Esto es, al cambiar nuestra relación política con los otros seres, ¿sí?, se detiene ese dispositivo de extracción de valor. La fractura metabólica que indicó Marx y la derivada fractura ecológica está aquí en una infinidad de manifestaciones, desde las que atacan al cuerpo humano y colapsan los sistemas de salud al servicio de capitales, hasta las crisis que provoca la reacción de formas naturales que son alteradas con fines de lucro y acumulación capitalista. Ahora, lo más interesante de esto es, para mí es esto, ¿no? Del problema ecológico, una lección postcapitalista es central. El agotamiento de la nación y el Estado como garantes simbólicos y legales de toda territorialidad, ¿no? El fracaso del Estado nacional está cifrado en su incapacidad para cuestionar el modelo de socialidad del capitalismo, ¿sí? En tanto no cuestiona ese modelo, fracasa, ¿no? Son ejemplos de esto dos escenarios, Son ejemplo de estos dos escenarios, ¿no? Los flujos mundiales de migrantes y las cosmovisiones de los pueblos originarios, ¿no? Ninguna de estas dos cosas que están pasando en este momento en el mundo es una narrativa moral o revolucionaria, ¿no? Sino de facto es una experiencia de abandono de la tríada Estado-Nación-Capital. Constata la permanencia de una socialidad no estatal ni nacional, un ejercicio espontáneo y trágico en el caso de los migrantes y profundamente antimercantil y ritual en el caso de muchos pueblos originarios. Esto es, la fractura metabólica está conectada
con el trato con la forma, el trato político con la forma natural y con el derrumbe del Estado Nacional, ¿no? Entonces eso hay que pensarlo como una articulación. Y el tercer escenario, para terminar, es la reconfiguración y destrucción de las formas naturales terrenales frente a las configuraciones globales y civilizatorias que generan la renta tecnológica, ¿no? Las nuevas configuraciones civilizatorias, a partir de la creciente renta tecnológica y el desplazamiento de la tierra, implican que toda política, comunidad o proyección comunista y anarquista que antes anclaba en el territorio tendrá que ser totalmente diferente, ¿no? Porque estamos anclados en un proyecto de renta tecnológica, ¿no? Donde se genera el plusvalor del capital y no de renta de territorios, ¿sí? Termino pues con una cita de Echeverría. El efecto devastador que tiene el hecho de la subsunción capitalista sobre la vida humana y sobre la figura actual de la naturaleza que la alberga es evidente. La meta alcanzada una y otra vez por el proceso de reproducción de la riqueza en su modo capitalista es genocida y suicida al mismo tiempo. ¿Sí? Bueno, pues es básicamente eso. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Pues creo que son trabajos muy interesantes. Ahora, yo creo que podemos empezar este espacio de diálogo con algunos comentarios y algunas preguntas que nos han llegado, nos ha hecho llegar el equipo que ha estado apoyando las transmisiones. Bueno, Berenice dice muchas gracias al doctor Aureliano. Y también Javier Sigüenza hace un comentario, a quien le mandamos un saludo. Dice específicamente para el doctor Aureliano. Entonces, lo leo y si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Javier, ¿qué opina el doctor Aureliano Ortega sobre la cuestión que Carlos Pereira escribe? Debe tomarse en serio la afirmación de Marx, según la cual él no era marxista. En rigor, nadie debería serlo. En primer lugar, porque la expresión misma de marxismo o la declaración individual "yo soy marxista" confiere tanto al trabajo teórico como a la lucha política un aire de secta religiosa poco recomendable. Dice Javier Sigüenza. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta al respecto para nuestros ponentes, ¿verdad? Y vía Facebook me parece que son hasta ahorita los comentarios que hay. Bueno, Parece que no. Bueno, creo que podemos empezar que Aureliano... Sí, se va a ir calentando. Andrea, adelante. Se va a ir calentando. Sí, mira, ya. Bueno, Aureliano, antes, Ya Andrea quiere sí, adelante. hacer algunas preguntas. Bueno, voy a hacer, para hacer la ronda, le hago una pregunta a Gustavo. Primero, ¿qué opina de esta diferenciación que hace Bolívar Echeverría sobre el fetiche mercantil simple y el fetiche mercantil capitalista? No sé qué opina al respecto. Mi pregunta sería, ¿existe realmente el fetichismo sin, digamos, la organización social capitalista? Entonces, bueno, esa sería a Gustavo y a Carlos. A mí me gustaría que profundizara un poco más, si puede, en este intercambio del que él habla de MM. Es decir, ¿dónde está, a su modo de ver, aconteciendo este intercambio MM? Y si puede profundizar un poco más al respecto. Nada más para que se haga la ronda. Bueno, ya primero pregunto y luego respondo. Yo tengo una pregunta para Carlos.
En la parte más dramática, vamos, de su exposición, yo creo que tiene que ver con este par migrantes pueblos originarios, porque, vamos, es evidente el acoso, la violencia, el arrinconamiento que los expulsa. Tiene que ver con la violencia, tiene que ver con el hambre, tiene que ver con todo esto, pero también la violencia con la que se les recibe, ¿sí? En el caso de los pueblos originarios, vamos, están ahí y la violencia ha estado, es persistente, permanente, y de una u otra forma creo que han encontrado algunas maneras de responder y de defenderse de esto. Pero el caso de los migrantes, la vulnerabilidad es total, ¿sí? Es decir, fuera de su solidaridad y fuera de la solidaridad que puede tener el medio, ¿no? Las patronas, todo esto, ¿no? Entonces, vamos, ¿de qué manera, sí? Estos dos sectores, marginados y vulnerabilizados, podrían participar en la primera opción, en el primer escenario. Bueno, y obviamente en el segundo, en la recuperación de la naturaleza, el caso de los pueblos originarios, creo que es evidente el vínculo. Pero en el caso, en este primer escenario, ¿cómo podrían insertar su experiencia y su posible expectativa de futuro? Esas serían las dos preguntas que tendría. No sé si haya más para cerrar la ronda, y si no, bueno, le contesto a Javier. Bueno, parte de lo que ha pasado en este año y medio tiene que ver con lo que he pensado sobre esto, sobre la expresión yo no soy marxista, ¿no? Y he llegado a pensar que en efecto tendríamos que hacer una distinción, prefiero que sea sutil y que no sea bárbara, entre lo que llamaría yo el pensamiento de Marx y el corpus marxiano, ¿sí? Que, insisto, se compone de una obra inmensa, pero que a la vez, aún la parte publicada, dado que siempre había notas, siempre había cambios, siempre había, era una obra en construcción, un borrador. Ya no se diga la no publicada, bueno, que es la mayor parte, se ha ido convirtiendo, sí, en un corpus que representaría de manera, vamos, directa el pensamiento de Marx como tal, o sea, sin calificativos, ¿sí? Entonces, a ese respecto, Marx no era marxista, no, Marx era un pensador crítico que escribió con mala letra miles y miles de folios, ¿no? Y que nos proporciona en la obra publicada y en la no publicada, pues, claves de interpretación, básicamente, ¿no? Y de desmonte crítico de los enclaves del hecho capitalista, ¿sí? Que, sin embargo, a partir de Engels, se convierten en claves de desciframiento de las sociedades humanas y sus transformaciones en general. Es decir, convierten al pensamiento de Marx en lo que lo enuncia así, la concepción materialista de la historia. Y la concepción materialista de la historia, obviamente, tiene que convocar para cifrar su eficacia a las ciencias sociales que le son contemporáneas. Y Engels inclusive se toma el atrevimiento de las ciencias duras que le son contemporáneas. Y esta traducción que Marx hace en el caso de las famosas tres fuentes,
no se hace con el debido cuidado en el caso del materialismo histórico. Es decir, por eso se positiviza, por eso adquiere formas y manías propias de la ciencia burguesa, y por eso se construye en un corpus bastante difícil realmente de aceptar en su conjunto, ¿sí? Entonces es cuando uno tendría que tener cuidado de decir, bueno, es que ¿qué tanto? No buscando ortodoxias, no buscando realmente fidelidades, infidelidades, sino encontrando o localizando en el marxismo, concepción materialista de la historia que después se convierte en marxismo, aquellos puntos en donde no alcanza el tono crítico que caracterizó al pensamiento de Marx, y que ya en manos de la Academia de Ciencias de la URSS se convierte, dice Marcuse, en una ciencia de la conducta, ¿no? Es decir, no una ciencia de la conducta. Es muy irónico y muy filoso este juicio de Marcuse, porque dice, lo que está sancionando es lo que hace el Estado soviético y nada más. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado en todo todo este trayecto? Pues no voy a decir que se ha desnaturalizado, porque entonces le daría la razón a Pereira en el sentido que se ha sacralizado y que se ha convertido en el dogma de una secta religiosa. Afortunadamente, hay muchos desarrollos de este marxismo al que ya no buscó nombre. ¿Sí? Ya no buscó nombre después de concepción materialista de la historia o materialismo histórico, porque le fue cómodo, o sea, se acomodó al nombre de marxismo, y más bien se puso a hacer lo que tenía que hacer, ¿sí? Es decir, usar este instrumental, desarrollándolo, criticándolo, escogiendo aquellos elementos que le fueran funcionales a su crítica y dejando de lado otros, de manera no necesariamente sectaria. Lo sectario viene, creo yo, cuando asocias este quehacer teórico a un partido, a un proyecto de transformación político que no alcanza a distinguir o incorporar dentro de su propia crítica estos elementos críticos y otros elementos autocríticos, ¿no? Que es lo que sucede, creo yo, con el marxismo soviético. Entonces, pues no sé si le responda a Javier o no, pero en efecto, Marx no era marxista, eso está claro. Y en mi ponencia digo eso, a lo mejor ya no importa decir si eres o no marxista, ¿sí? Sino, en todo caso, hacer lo que hizo Echeverría, ¿sí? Construir emplazamientos con elementos del marxismo, pero también con elementos muy ajenos al marxismo. O sea, podríamos pensar que Braudel está cerca, pero Eliade no. Y entonces, y en su teoría de la cultura, Echeverría los convoca para construir algo que en última instancia le permite la construcción, muchos años después, de esta perspectiva del barroco americano como otra alternativa de modernidad. Yo creo, y así cierro mi intervención, justamente, es decir, este conjunto de ensayos previos en las que se llamaba marxista y comunista y de izquierda, dan a la postre o desenlazan en la construcción de un fragmento agudamente crítico que yo creo que esclarece de manera eminente tramos, no toda, o sea, no todo el desarrollo, no todo el arco, sino tramos de la historia latinoamericana y de la historia mexicana que de otra manera no tendrían, creo yo, esa eficacia. Y ahí están para demostrarlo
los pocos alcances que tienen las teorías decoloniales o lo asimilables que son las teorías del colonialismo interno, por ejemplo. Bueno, no sé si le contesté a Javier, pero acá lo dejo. Muchas gracias, Aureliano. Bueno, interrumpo un poco. Han estado llegando algunas preguntas y comentarios del respetable, ahora de forma virtual, respetable y virtual. Yo creo que tenemos tiempo para contestar estas preguntas que ya estaban y después hacer una segunda ronda, ya teniendo en cuenta las que nos han hecho llegar. Así que un poco echando las cosas al tanteo, me parece que pueden contestar tanto Gustavo como Carlos y después compartirles estas preguntas que nos han llegado. Yo leí las preguntas y más bien quisiera hacer un comentario general y a ver si las puedo incluir, ¿no? Está Pedro Enrique, Berenice, Javier, Evodio Escalante, ¿no? Pues muchísimas gracias, ¿no? Intercambio claramente no MM, ¿no? Don contra don aquí, ¿no? Pues, yo creo, le diría a Evodio, que no solo hay un proyecto de modernidad, sino que la idea central un poco de Echeverría es que hay varios proyectos de modernidad. Yo creo que en un intento de pensar en qué coincidirían todos esos proyectos de modernidad, es que todos son proyectos mercantiles, ¿sí? Esto es, que el núcleo de la modernidad no es un núcleo eidético comunicativo, ni un núcleo moral por el bien común, sino su núcleo es una semiótica, una performance semiótica a través de las mercancías y de la producción de mercancías. Y entonces todos estamos metidos, todos los que vivimos adentro del sistema mercantil, porque bueno, objetivamente no todo el mundo vive en el sistema mercantil, es mucho más la gente que no vive en el sistema mercantil, pero siempre se está expandiendo la mancha mercantil. Estamos adentro de un proyecto en el día a día, porque nuestra comunicación es a través del cuerpo mercantil, es a través del cuerpo mercantil. Entonces, lo interesante de Echeverría, y que hay que recalcarlo para discutir ahí, es que Echeverría dice que las posibilidades críticas están en el intercambio MM y el intercambio MDM. Esto es intentar bloquear siempre la plusvalorización dineraria, la acumulación dineraria que siempre trae el despojo y la violencia. Esto está a discusión, por supuesto, pero es la idea por la que yo creo que Bolívar recrea el barroco, porque ahí ve que la resistencia tiene que ser una resistencia de capitalismo crediticio y de capitalismo mercantil. Un poco también aquí me cuelgo de lo que dice Javier Sigüenza. Claro, los intercambios que están regresando, como dice Caratani, todos los intercambios reprimidos están de regreso. O sea, el intercambio don contra don, ¿no? Por ejemplo, el intercambio que yo hago diario con el aire, con la lluvia, con la luz solar, no es mercantil, es don contra don. O sea, es un don que se me da y yo tengo que interpretarlo y actuar sobre él, pero hay una mercancía mediante. Esos intercambios están de regreso. Y el otro intercambio es el intercambio del Estado, el del despojo, ¿no? El de protección, redistribución. Pues ese intercambio está de regreso en sus formas más brutales de despojo y también en intentos de protección. Esos intercambios son en efecto precapitalistas, como dice Javier, pero están ya filtrados por la estructura mercantil, ¿sí? Entonces su regreso no es un regreso puro, es un regreso moderno. Esto es un regreso a través de las mercancías, ¿no? Un regreso mercantificado. Entonces yo diría, para cerrar esta primera intervención, está atrás un poco la teoría de Caratani, que hay tres tipos de intercambio, ¿no? El intercambio natural, sacro, don contra don, el intercambio protección, despojo, que es el intercambio del Estado, que nos roba siempre, nos quita la representación política y se la otorgamos a otro, y está el intercambio de mercancías, ¿no? Lo que dice Echeverría es que en ese intercambio de mercancías es donde podemos actuar. Dice Aureliano que el punto más dramático es en efecto el punto de la migración actual.
Pero yo creo que justo ese punto lo que nos está mostrando es que son subjetidades que están fuera del sistema crediticio y que están desplazadas del sistema industrial. Y su posibilidad de supervivencia es el intercambio de MM. ¿Sí? Es una comercialización simple para ir avanzando. Simple para ir avanzando. No tienen crédito, o sea, no tienen papeles, no tienen tarjetas, no tienen quien les preste, no tienen fábrica, no tienen posibilidad industrial. Entonces, su posibilidad de ir avanzando es intercambios MM muy complicados, ¿no? Y muy perversos muchas veces, ¿no? El cuerpo entra a juego como MM, intercambio de mercancía de mi cuerpo contra la policía, contra el Estado. ¿Qué deberíamos de proponer? Que el Estado mexicano abra un corredor desde Chiapas hasta la frontera norte donde transiten, ¿sí? Eso deberíamos estar proponiendo y que ahí haya intercambio de medio, ¿Qué va a pasar cuando lleguen al norte? ¿Fundarán algo? No lo sabemos. ¿Regresarán? No lo sabemos. Lo que sabemos es que cada año esto empieza a volverse una constante y esa constante va a avanzar y va a fundar territorios de nuevo tipo. Lo que nosotros deberíamos de exigir son dos cosas: que se abra ese corredor humano de todo el país y que a la par se haga la renta universal, que es otra forma MM para toda la ciudadanía nacional. Los dos son intercambios MM. El Estado mexicano obviamente va a decir que no, eso sería suicida, ¿no? Nos invade Norteamérica, ¿no? Entonces tenemos que plantear alternativas de que ese corredor exista sin que dependa del Estado, ¿no? Y ahí hay un ejemplo clarísimo de cómo puede funcionar una forma estructural clara de resistencia a través de intercambios de mercancía simple, ¿sí? Y yo creo que ahorita todos deberíamos de estar pidiendo, todas, que se abra un corredor humanitario para que transiten los migrantes, ¿sí? Adelante, Gustavo. Sí, voy a responder brevemente para poder dar pie a las preguntas que han ido surgiendo, sobre todo a través de las plataformas. Entonces, nada, responderé rápidamente la pregunta de Andrea, que iba en función de cómo pensar el fetichismo mercantil capitalista, si como, como dos conceptos independientes o como esto, ¿no? Como dos formas que se deben de pensar de forma conjunta. Y yo creo, por eso fue tan esclarecedor la lectura de Echeverría, específicamente respecto a esto, que el gran parteaguas está en el hecho de que Marx explícitamente en el Capital no despliega el concepto, ¿no? de fetichismo mercantil, ¿no? separado del fetichismo mercantil capitalista, y que al menos en términos de concepto, ¿no? es expuesto claramente, ¿no? explícitamente por Bolívar Echeverría para darle justamente en ese sentido la razón a Marx. Yo lo que creo que hay que entender esos conceptos, como todos los conceptos en Marx, no solo de manera dialéctica, sino entenderlos como pues una formación estructural, ¿no? En términos de cómo va embonando Marx un concepto tras otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las lecturas meramente historicistas, por ejemplo, ¿no? Pues se caen en una ambigüedad o son poco fructíferas para entender que, por ejemplo, creo que el ejemplo muy claro que pone Marx es respecto al dinero, ¿no? La formación del dinero en el famoso capítulo 1, ¿no? Entonces yo creo que hay que entenderlo de manera dialéctica, la formación de ambos conceptos. Claro, si uno lo piensa actualmente, la mayoría de las mercancías que circulan, ¿no? por los flujos comerciales alrededor del mundo, naturalmente que son mercancías que ya traen inmerso pues la forma de fetiche mercantil capitalista, ¿no? Sería realmente ingenuo pensar estas mercancías como en un contraflujo, ¿no? Y pensarlas como
como pudieran abrir posibilidades, ¿no? En un intercambio MM, como ahorita comentaba el doctor Oliva, ¿no? O sea, estamos en un punto, ¿no? La crisis civilizatoria es tal que no solamente se da una escasez relativa, como bien afirmaba Echevarría y ahorita comentaba también el doctor Oliva, ¿no? Sino que estas mercancías que están ya diseminadas por el mundo tienen la impronta, ¿no? Dice Marx, tiene ya la marca en la frente, ¿no? De que tienen la impronta netamente capitalista. De ahí no se sigue, y eso es lo importante de la idea de Bolívar Echeverría, de pensar todo lo real como posible, solamente que no haya formas, ¿no? O intentos para recrear, ¿no? Formas de intercambio que no tengan que tener esta impronta netamente capitalista, ¿no? Pero sí hay que responder en términos de que las mercancías actuales, ¿no? Que fluyen alrededor del mundo son o no no tienen esta forma netamente capitalista, pues claramente sí, ¿no? Sería eso. Muy bien. Bueno, en general creo que los comentarios han sido cubiertos, ¿no? Si por ahí hay alguna réplica, tanto de los que nos están siguiendo en la transmisión, y no sé si también los ponentes tengan alguna réplica de lo que de lo que se ha estado comentando, lo pueden hacer, ¿no? Yo sí tengo una pregunta para el doctor Aureliano. Pues primero, muchas gracias por la ponencia, me gustó mucho. Solamente comentarle, en algún momento de su ponencia decía que el discurso crítico de Echeverría, siguiendo a Marx, tiene que pensarse como revolucionario, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque concluía la ponencia, ¿no? En términos de pensar la obra de Echeverría netamente inserta dentro de la teoría marxista, ¿no? Bueno, la teoría de la lectura, ¿no? De la crítica política de Marx. Entonces, me interesaba saber cuál es su opinión personal en términos de el etos barroco, ¿no? De Bolívar Echeverría, en términos de que, bueno, pareciera, al menos en una primera lectura, ¿no? Que no se inserta propiamente en ese discurso netamente revolucionario, o habría que interpretarlo desde su perspectiva, no sé, en alguna otra línea. Y para el doctor Oliva, si es que da tiempo rápidamente, comentaba el doctor Oliva en esta segunda participación, en ese segundo escenario, perdón, postcapitalista, donde se cifra y donde se puede ver claramente el fracaso de los estados nacionales en términos pues, del papel que están formando, ¿no? Dentro de la estructura, digamos, siguiendo a Wallenstein, del sistema mundo capitalista, está en la imposibilidad que se encuentra, ¿no? Pues, cuidar o mantener estas estructuras y estas formas vegetales, minerales que se encuentran dentro de la nación, ¿no? O sea, que ahí podemos entender que se está roto, ¿no? Este vínculo en términos actuales. Y bueno, pensaba cuando lo exponía, pues esto, ¿no? Me surgió la duda si en ese sentido, y bueno, porque tiene que ver con lo que yo planteo en mi ponencia, si da esto, ¿no? Si entonces da lo mismo, ¿no? O sea, si da lo mismo, ¿no? Un gobierno determinado de derecha, donde es incluso en términos netamente cuantificables, el destrozo que lleva a cabo es pues esto, está muy por encima, ¿no? De otros gobiernos, no sé si sean de izquierda o de centro, o alguna revoltura de ambos, pero que al menos contraponiéndolos, ¿no? Con gobiernos netamente de derecha, pues hay una reducción mínima, al menos significativa, ¿no? Entre ambos proyectos, ¿no? Que al final los dos son capitalistas, sí, que al final los dos, ¿no? Hacen patente esta ruptura, ¿no? Del corpus Estado Nacional, pues sí, también yo lo comparto, ¿no? Pero quería ver desde su opinión cuál es cómo se podría cifrar la diferencia específica entre estas dos posibles, digamos, formas de gobernabilidad entre estos dos hipotéticos gobiernos, ¿no? Y sería todo. Bien, contesto. Vemos, Adelante.
Veo otra pregunta de Berenice que no tomamos en cuenta en la primera ronda, que dice si es posible recuperar también el marxismo de Echeverría sumando a la noción de crítica que presenté, el atender la singularidad y la concreción de las esferas político, social, lingüística y la cultura, como, si entiendo bien, lo hace Echeverría. Yo creo que ese, contesto, yo creo que esa es la piedra de toque, justamente la posibilidad de singularizar para poder desmontar críticamente no grandes emplazamientos históricos ni modos de producción enormes, sino justamente fijar la mirada, ¿sí? Una mirada específica sobre determinados nudos o determinados procesos en donde se anudan una serie de consideraciones esenciales, ¿sí? Para que las cosas sucedan o no sucedan. Yo creo que parte de la habilidad, de las habilidades de Marx para montar una crítica tal y como lo hizo, está justamente en esto. Marx decía, no hay trabajo en general. O sea, el trabajo en general nada más está en nuestras cabezas, ¿sí? Es un concepto. Lo que hay en el mundo sensible y profano son trabajos, ¿sí? Son intercambios, son procesos a través de los cuales puede o no verificarse la acumulación. Es decir, a esto Kors le llamó la especificidad del marxismo, ¿sí? No es el espíritu de Botón de las escuelas historiográficas francesas, ¿no? Sino, al contrario, la especificidad crítica sobre algunos enclaves problemáticos que son esenciales para desencadenar una crítica de más amplio espectro, ¿no? Vamos, veamos el ejemplo del barroco, o sea, para poder hablar de este fenómeno, vamos a decir, histórico, que en términos de años ocupa más de 100, pues te vas a la manera en la cual se están intercambiando, es posible intercambiar mercancías y símbolos o mercancías y semióticas, como dijo Carlos, en un momento determinado y bajo condiciones determinadas. Entonces, la especificidad, diría yo, o la singularidad es una de las piedras de toque del discurso crítico, ¿no? Lo otro es hacer sociología normal, ¿no? Es decir, bueno, ahora con respecto a la revolución, esta es una pregunta y una palabra sulfurosa. Carlos y yo hemos discutido muchas horas, días, semanas sobre esta cuestión y creo que no hay es decir, no podríamos llegar a una conclusión que nos satisfaga a todos, ¿no? ¿Qué es revolucionario y qué no es revolucionario? Yo, en todo caso, me trataría de llevar las cosas a un plano muy abierto, que sería es revolucionaria toda intervención teórica o política o semiótica o erótica que no deja las cosas como están. O sea, un poco acogiéndome a las tesis sobre Feuerbach, diciendo, bueno, este es asunto de una praxis revolucionaria. ¿Qué de veras Marx está pensando en ese momento en la transformación, en ese concepto de revolución propio del mundo moderno burgués? ¿O está pensando modestamente en transformaciones en plural? Yo creo que lo está haciendo en el segundo sentido. Es decir, y lo sintetizaría de esta manera. No dejar las cosas como están, ¿sí? Así de modesto, ¿sí? Porque si no, así nos metemos así, fue revolucionario el régimen mexicano después de 1917, wow. Bueno,
ya tenemos para rato, ¿no? Yo digo que sí lo fue, pero en función de ir construyendo una imagen totalizante de esos pequeños cambios o grandes cambios que realmente transformaron la faz del país en los primeros 20 años, ¿no? Sí hubo revolución mexicana, sí, ¿sí? Pero no porque se haya instaurado un régimen presidencialista, sino justamente por todo lo demás, ¿sí? Es decir, volvemos al asunto de la singularidad y la especificidad de los procesos para proyectarlos en todo caso en una totalidad pensada, pero no en una totalización efectiva o real, ¿no? Bueno, así te lo dejaría. Bien. Bueno, ha llegado un comentario ahí de Sigüenza acerca de los planteamientos del maestro Gustavo. Dice, quizás a la clausura de lo político por el fetichismo mercantil capitalista que plantea Gustavo, hay que responder con una reivindicación teórica y militante de lo político, de acuerdo a la definición de este concepto del mismo Echeverría y otros autores que han tematizado la crisis de la política moderna. Un comentario que nos hacen llegar. Pensé que había otro. Bueno, adelante. Bueno, yo creo que lo que dice Gustavo es muy, muy importante. Miren, yo creo que muy entre paréntesis y muy analizada estadísticamente, la derrota de la izquierda en la Ciudad de México es algo que hay que pensar con mucha seriedad. Porque yo creo que preludia el escenario mercantil, fetichista de la política al que nos vamos a enfrentar. Esto a mí me sorprendía durante mucho tiempo que pasé en Londres, cómo podía ser una ciudad tan liberal y tener gobiernos de izquierda y de pronto votar a favor de Boris Johnson masivamente y después regresar a un gobierno de izquierda. Y vi lo mismo en Sao Paulo y vi lo mismo en Nueva York y yo creo que el modelo al que la política partidista va a arribar es al modelo de los dos grandes partidos norteamericanos, ¿sí? Donde propiamente sea un control de poder, no una lucha ideológica, como se llama, sino sea controles de poder que se están distribuyendo dentro del capital, ¿no? Dentro del capital. Entonces, yo creo que lo que nos espera de manera trágica es un posicionamiento estratégico de lo que Bolívar Echeverría llamaba los usadores de la palabra, ¿no? Esto es, aquellas partes de la sociedad civil que tienen acaparado el poder a través de los medios de comunicación. Y creo que esos usadores de la palabra van a empezar a mover las elecciones como se hace en Europa y en Estados Unidos estratégicamente hacia el mercado que más les convenga, el mercado de izquierda o el mercado de derecha. Y eso va a tener que ver con acuerdos de capitales, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo que ve Gustavo de las posibilidades de un gobierno de izquierda o de un gobierno nacionalista o de un proyecto de Estado van a ser diluidas por el propio movimiento del capital muy pronto, ¿no? Muy, muy pronto. Y lo estamos viendo ya en estados como, por ejemplo, Monterrey, ¿no? Como el mismo Guanajuato, donde el voto está cifrado ya en movimientos estratégicos del capital, ¿no? De los que está participando la sociedad civil. Bueno, le voy a decir, yo creo que el neoliberalismo es básicamente un pacto entre el Estado y el capital, ¿no? Un pacto entre el Estado y el capital donde quien lleva la mano es el capital. De ahí su centro corrupto. Creo que el fin del neoliberalismo que realmente aconteció en el siglo XXI implica que el capital está ya solo, ¿no? Y que el capital es el que va a empezar a diagramar sin un Estado con el cual pactar de manera corrupta, ¿no? Yo creo que esto se ha detenido en muchos países por gobiernos que recaen en una persona, ¿no? Angela Merkel, Evo Morales, etcétera,
creo que México, al tener esta política de no reelección, va a acelerar, ¿no? El movimiento del capital, ¿no? Esto es, la figura de López Obrador es tan central y tiene tanto poder que en el momento en que él deje el poder, creo que nos vamos a enfrentar al capitalismo abierto, nos gobierne quien nos gobierne, ¿no? Y creo que nos espera momentos muy complicados en la nación mexicana, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario que nos ayude a no terminar tan catastróficamente? Bueno, no sé, Aureliano. No, o sea, Ah, no, el pronóstico es sombrío. perdón, creí que ibas a hablar, perdón. Decía, el pronóstico sí es sombrío. No sé si en los mismos términos en los que lo está planteando Carlos, pero es sombrío. Ahora, tengo una reserva, vamos a hacer ahí de optimismo, porque es eso que llamamos pueblo mexicano, es, es, es imposible prever qué va a ser, ¿sí? Es decir, lo que se llama ahora la batalla cultural entre lo que seguimos llamando derecha e izquierda es realmente tratar de prevenir lo imprevisible del comportamiento de eso que llamamos pueblo mexicano. Vamos, los estallidos que han dado pie a las tres transformaciones anteriores no han sido pensados a partir del elemento pueblo. Son movimientos pensados por una élite y desencadenados por una élite. Es decir, por los criollos, por los liberales, por los revolucionarios, vamos a decir, demócratas, y lo que llamamos el pueblo se ha sumado después a esa intención, dándole un sesgo que la intención en ninguno de los tres casos tenía, ¿sí? En ninguno de los tres. Entonces, bueno, tengo ahí, insisto, mis reservas de optimismo, es muy pequeña, ¿sí? Pero la tengo, ¿sí? Muy Para bien. terminar con algo, pero en general creo que lo que dice Carlos, es decir, la tendencia estaría de acuerdo con lo que dice Carlos, ¿no? Va por ahí, es decir, y esta soledad en la que actuaría el capital en estas condiciones es realmente tétrica, ¿no? Tétrica. Perfecto. Bueno, sí, el optimismo, aunque sea en dosis pequeñas, hace daño también. Pues no queda más que agradecer tanto, bueno, en este caso la participación de los ponentes, pero también la presencia de algunos y algunas que han estado a lo largo de esta jornada intensa, sobre todo la de ayer. Por ahí veo, está Mario, Aureliano también ha estado presente, perdón, Evodio, bueno, Aureliano también ha estado presente en las mesas, perdón. Ellos pues se llevan la mención honorífica, ¿no? Que otorga este simposio. Y bueno, finalmente agradecer a la asociación, a la organización del Congreso, una forma muy postcapitalista, como lo ha estado refiriendo Carlos Oliva. Y por último, y también de forma muy especial, al grupo que está aquí apoyando, Jesús Ameyayi, espero que se pronuncie así, si no todo el rato te hemos pronunciado mal. Les haremos llegar a ustedes la constancia de el diplomado que han tomado sobre Bolívar Echeverría, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. Estaremos participando de alguna manera como oyentes y organizadores, bueno, Carlos, y moderadores, Omar, en las mesas sobre estética y filosofía del arte, que si tengo bien entendido, empezarán el día de mañana. Son 2 mesas que, bueno, están invitados.
Y bueno, como se ha dicho, los desarrollos de estas investigaciones sobre Bolívar Echeverría estarán publicados, esperemos, el próximo año, como se ha anunciado. Y si les interesa alguna otra investigación que se ha presentado, algún libro, les recordamos nuevamente que pueden buscarlos en el internet, ¿no? Por ahí hay una página de divulgación en Facebook, Teoría Crítica en México. Y bueno, sin más, pues terminamos. No sé si Carlos, de una manera muy rapidísima, tenga algo que decir. No, agradecerles muchísimo, ¿no? A todas y a todos. Yo fui muy pesimista porque estuve muy contento, ¿no? Gracias. Perfecto. Muy bien, pues hasta luego. Aplausos virtuales o no sé cómo se diga. Hasta luego. Ujú.